Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Espero que me estén escuchando. Luego no, les pregunto y luego no veo sus mensajes. Pues vamos a comenzar con el libro de Eclesiastés. Esta clase, espero que todavía se acuerden de lo que habíamos visto el año pasado. Han sido 2 meses que no nos habíamos reunido, pero espero que hayan estudiado el libro de Eclesiastés, que tiene 12 capítulos, entonces yo creo que pudieron leerlos hasta el día de hoy todavía. Yo creo que es un libro muy corto de leer. Vamos a empezar con el título, que dice que el título en español, o sea, Eclesiastés, viene de las traducciones griega y latina del libro de Salomón. Quiere decir, o su significado es predicador, derivado de la palabra eclesia, traducida como asamblea o congregación en el Nuevo Testamento. El título, tanto en la versión griega como de la latina, deriva del título hebreo Kehelet, no sé cómo se pronuncia, que quiere decir uno que llama o congrega. Así se deriva la palabra del título hebreo. El libro originalmente fue escrito en hebreo. Entonces esa es la palabra realmente clave en este libro. Quiere decir uno que llama o congrega al pueblo. Por eso dice las palabras del predicador, porque es un libro de sabiduría. Que se oye muy bajo. ¿Se oye muy bajito? Están diciendo. A ver, un segundo. ¿Es hablando más fuerte? Ahí voy. ¿Se escucha mejor así? Lo siento que estoy súper cerca del teléfono. ¿Pero se escucha mejor? ¿No se escucha? Ahorita repito, pero quiero saber primero si me escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ok. Me siento un poco, lo siento muy cerca del teléfono. Bueno, voy a repetir el libro. Vamos a estudiar el libro de Eclesiastés. Y lo que les estoy diciendo es que de las traducciones griega y latina del libro de Salomón quiere decir predicador. Y esa palabra predicador deriva de la palabra eclesia, traducida asamblea o congregación en el Nuevo Testamento. El título, tanto en la versión griega como en la latina, deriva del título hebreo. O sea, este libro originalmente fue escrito en hebreo y la palabra es Kehelet, que quiere decir uno que llama o congrega al pueblo. Por eso es el predicador. Y Eclesiastés es alguien que llamó, congregó al pueblo y se describe este libro de sabiduría. Entonces, se refiere a alguien que se dirige a la asamblea. De aquí el predicador, y no lo busquen para irnos un poco más rápido, pero en esos versículos van a poder encontrar la referencia. Si quieren, vamos al 1.1, nada más. Los demás van a encontrar lo mismo, la palabra predicador en las demás referencias. Entonces, yo creo que eso lo pueden ustedes checar después para no quedarnos en ese punto muy largo. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces ahí Salomón es el predicador, el que está llamando a la asamblea.
Perdónenme, estoy en Proverbios, es Eclesiastés. Discúlpenme, por favor. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, Salomón se considera que es ese predicador. Hay personas que no lo creen así, pero la mayoría de las personas creen que Salomón fue el que escribió este libro. Y obviamente sabemos que, como dice predicador con P, de alguna forma sabemos que el autor del mensaje, el origen del mensaje es Dios a través de Salomón. Entonces, otra vez repite en el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, y está con P mayúscula, porque a final de cuentas sabemos que el que habla, el que está reuniendo a la asamblea es Dios, ¿no? Entonces vamos a ir escudriñando este libro. Eclesiastés junto con Ruth, junto con Cantares, con Esther y Lamentaciones, forma parte de los libros del Antiguo Testamento que le llaman Mejillot o 5 rollos, así se le llama, que son Esther, Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés y Ruth. Más adelante los rabinos leían estos libros en la sinagoga en 5 ocasiones especiales durante el año. Son libros pues cortos y se leían estos 5 libros en ciertas épocas del año. Eclesiastés se leía, por ejemplo, en la fiesta del Pentecostés. Vamos a ver quién escribió este libro. Sabemos y hemos dicho que el autor siempre es Dios. El escritor, a veces uso esas palabras indistintamente, pero realmente el autor es Dios. Y la persona que lo escribió, pues, es el escritor. Entonces, la mayor parte de los estudiosos creen que este libro fue escrito por Salomón. Hay gente en las últimas corrientes que han puesto en duda que Salomón fue. Pero la tradición judía, desde años atrás, se creía que el escritor había sido Salomón, y en los últimos años se generó un poco de duda porque muchos cuestionaban que en esa época de Salomón el tipo de lenguaje, el tipo de escritura no correspondía a la época, pero realmente la mayor parte de los que estudian la Biblia creen, y desde la tradición judía, que el que escribió este libro fue Salomón. Se basa en versículos como por ejemplo, el 1:1 dice hijo de David. Y luego no nada más hijo de David, sino rey de Jerusalén. En el 1:12, por ejemplo, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, por eso hay más versículos, ¿verdad? Hay más versículos como que indican él, pero vamos a ver como los más clave, los más sobresalientes. La decadencia moral del autor coincide con la vida de Salomón. No vamos a leer la vida de Salomón, ya lo leímos en el libro de Reyes. Vimos cómo él empezó con un corazón dispuesto, pero tuvo un corazón dividido, y eso fue una decadencia espiritual que llegó a servir a ídolos. Y vemos ese mismo reflejado en este hombre que escribió este libro, que tenía grandes cosas, pero no era feliz, estaba hastiado, estaba amargado, y eso es el reflejo de su decadencia moral que está descrita en el libro de Reyes. El papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios. Vamos a ver aquí mismo en Eclesiastés, el último capítulo de Eclesiastés es el 12, versículo 9. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Coincide con lo que Salomón hizo, sobre lo que él escribió, y sobre la sabiduría, que vimos que se extendió la fama de su sabiduría a todos los extremos del mundo. Asumiendo que efectivamente fue Salomón, que es lo que se cree en la mayoría de los estudiosos de la Biblia, entonces se calcula que este libro se escribió probablemente en los últimos años de la vida de Salomón, sin exceder del año 931 a.C. Vamos a ver el contexto histórico.
aquí, saben que ese contexto histórico ahí está equivocado, ese no lo tomen en cuenta, les voy a pasar esto, de nuevo vamos a ver el bosquejo. El bosquejo de esto es, ah, lo podemos dividir, vamos a saltarnos a bosquejo, lo podemos dividir en tres puntos importantes. La primera parte, a ver, espérenme. Todo es vanidad, del capítulo 1 al capítulo 6. En otra parte, del capítulo 7 al capítulo 12, son consejos para vivir debajo del sol desde la perspectiva del cielo. Y capítulo 3 es la conclusión del predicador. Lo podemos dividir en tres grandes partes. A lo mejor en sus Biblias tienen bosquejos, pero son bosquejos más largos. Y cuando hago este estudio trato de tener un bosquejo que me haga recordar o me facilite el entendimiento general del libro. Entonces, los primeros capítulos, el enfoque de esos capítulos es hacernos entender, hacernos comprender que todo lo que está en este mundo, la vida humana a nivel humano, es vana. Y después en los siguientes es un libro de sabiduría, se considera que es un libro de sabiduría, nos da consejos de cómo vivir esa vida que aparentemente parece vana debajo del sol según la perspectiva del cielo. Y los últimos versículos, porque este libro no tiene 12 capítulos, los últimos versículos es la gran conclusión de este libro. Vamos a ver la introducción. Este libro es enigmático para muchas personas, o sea, muchas personas no entienden Eclesiastés porque la verdad es que si lo leemos a la ligera puede ser muy confuso porque habla, por ejemplo, de que no hay vida después de la muerte. Es un libro que pareciera que lo escribió en momentos alguien que ni siquiera cree en Dios, porque es tremendamente pesimista y hasta como a veces cinismo en las palabras, entonces es como enigmático, mucha gente no comprende y puede resultar confuso, pudiese parecer en momentos que apoyara las filosofías agnósticas o de los ateos, pero no es así. Entonces es enigmático porque se escribe como con gran melancolía este libro y pesimismo, porque habla como de lo rápido que va la vida y lo sin sentido que a veces parece la vida. Y en momentos pareciera, como les comento, que leyéramos a uno de los filósofos ateos que eran exponentes del existencialismo, como Sartre, por ejemplo, que fue un famoso filósofo, nada más que este filósofo vivió y existió en el año 1900 y sus teorías de existencialismo se parecen a algunas frases que están en este libro, pero que se escribieron hace 3000 años, porque más o menos este libro de Eclesiastés fue escrito hace 3000 años y pareciera que hasta tomaron estas personas de ese libro. Pero tenemos que entender al leer este libro que mucho de ese libro, y voy a darles algunos versículos clave para que ustedes posteriormente cuando vuelvan a leer el libro puedan entender y no traer confusión. Hay momentos en este libro que se escribe con tanto pesimismo acerca de la vida o con un existencialismo de pues te vas a morir mañana, disfruta, pero no desde la perspectiva de Dios, sino de la perspectiva del corazón del hombre, que es diferente. Entonces, ahorita les voy a dar unos claves que yo creo que les pueden ayudar para que cuando vuelvan a leer Eclesiastés, creo que lo van a disfrutar y lo van a entender más. Entonces, por eso es un libro enigmático. Yo no sé si ustedes hayan escuchado a un escritor que se llamó Ernest Hemingway. Creo que él también escribió un libro muy famoso que se llamó Adiós a las armas, que creo que a la mayoría nos ha tocado leerlo en la escuela. Entonces, este escritor en ocasiones ha sido descrito en la literatura norteamericana como alguien que adoptó el naturalismo pesimista, porque él vio la futilidad de la existencia humana. ¿Saben qué significa futilidad? ¿Cómo? No los oigo. Algo que no tiene propósito.
¿no? Algo que es fútil no tiene sentido, no tiene razón de ser, no va a ningún lado, fútil. Entonces, él escribió mucho acerca de eso, en la que como si la existencia humana fuera fútil, o sea, fuera sin sentido, sin propósito, sin razón ni valor. Y él se quejó de los problemas sin sentido que atacaron a su propia alma, y al final este hombre se suicidó. Mucho escribió como después de una de las guerras mundiales, creo que la Primera Guerra Mundial, lo vano que fue todo eso, muchas cosas así, pero al final ese pensamiento de cuál es el propósito de la vida, pues terminó con su propia vida. Este mismo autor, que yo creo que muchos lo conocen o han escuchado, porque es muy famoso, fue muy famoso, uno de sus libros más conocidos se llamaba en inglés The Sun Rises o The Sun Also Rises. Y en español ese mismo libro lo tradujeron como Fiesta. No, ya ven que a veces aún las películas tienen un título en inglés y las traducen al español y más bien no las traducen, les ponen otro título en español para intentar que para la gente tenga sentido el libro. No sé exactamente si no pudieron encontrar una palabra para rises, porque es el sol se pone, el sol se levanta, pero ese título que él le puso en inglés, El sol se levanta, que en español se llamó Fiesta, este autor tomó el nombre de este libro, de su libro, lo tomó precisamente del libro de Eclesiastés. De hecho, cita el libro de Eclesiastés en ese libro, porque este libro de Eclesiastés repite muchas veces la palabra debajo del sol. Y mucho de ese libro habla de eso, de lo fútil que es la vida, de lo vano que es la vida, y mucho de las cosas que acerca de el sinsentido de la guerra, etc. Entonces, ese libro empieza con una sensación, este libro de Eclesiastés, y así empieza un poco ese libro porque cita el libro de Eclesiastés, empieza con una sensación de una visión cíclica de la vida que era común en el mundo antiguo, sobre todo en los elementos de la filosofía griega, donde la idea era que todo en este mundo simplemente va dando vueltas y vueltas en un círculo sin fin, en donde no hay un comienzo claro para la experiencia humana ni un punto final de triunfo, sino que todo está encerrado en un círculo sin fin que al final no lleva a ninguna parte. Entonces, así era como la visión de los griegos, como que el mundo es nada más va girando y va dando vueltas y va dando vueltas, y es un ciclo que nunca acaba, y todo, es más, todo se repite, siempre es lo mismo, nunca hay nada nuevo debajo del sol. Y yo creo que aún nosotros en nuestro mundo siempre decimos, pues es lo mismo, naces, creces, te reproduces y te mueres. Y es más, yo creo que lo he escuchado aún hasta con las modas que se repiten y mucha gente es una repetición constante y aparentemente no se llega absolutamente a nada. Es el mismo ciclo y tú ves las películas y es lo mismo, eres joven, te emocionas, te quieres comer el mundo, y luego el mundo no es como tú esperabas, la vida no es como tú esperabas y te vas envejeciendo y te mueres y otra generación es lo mismo y es algo repetitivo, aparentemente, así es como se vislumbra este mundo, como un ciclo que vuelve y vuelve y vuelve y se repite y no sabes hasta cuándo va a terminar, cuál es la razón de ser. Estás aquí, pero vas viendo cómo los demás ancianos o gente muere y tú sabes que vas a ese mismo lugar y sale otra generación y pasa por lo mismo. Es más, hasta hay gente que te dice, como te ves, ¿cómo es? Como te ves, me vi, y como me vi te verás. O sea, es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de nuestros padres nos han dicho, eso ya lo pasé, ya lo viví? Y las nuevas generaciones igual, pasan la edad de la punzada y todo es exactamente lo mismo. Entonces, este libro
de Eclesiastés habla un poco acerca de eso. Ay, estoy en Cantares, ahora sí no atino. Dice el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, y luego dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, y repite, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En hebreo, cuando se repite la misma palabra, se enfatiza más de una vez en la misma palabra, quiere decir que quiere hacer un énfasis muy grande en eso. Entonces, un ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es llamado Rey de Reyes, ¿no? Así como encontramos vanidad de vanidades, encontramos Rey de Reyes, encontramos que Jesús es llamado Señor de Señores, y es una forma literaria común en el mundo antiguo. Entonces, es una forma de expresar el grado superlativo de una cosa. ¿Saben lo que es el grado superlativo de una cosa? Lo podemos decir o lo podemos explicar como un superlativo absoluto. A ver, los que son maestros, ayúdenme. No me fue bien en la clase de español, pero el grado superlativo es como expresar el grado máximo de algo. Y por ejemplo, nosotros en español, por ejemplo, decimos está bellísimo, es un superlativo absoluto. Está hermosísimo. ¿Cómo? Grandísimo, ese es un superlativo, porque no estamos comparando entre uno y otro, no estamos diciendo este es más grande que ese comparativo, sino que este es mayor que todo, excede todo, es el grado máximo de esa característica. Entonces aquí, cuando el autor dice vanidad de vanidades, es un superlativo en esa forma literaria, es como decir, es el extremo de la vanidad. Entonces, quiere hacer esa énfasis en decir no es vanidad, sino es lo más, es el grado extremo de la vanidad. Vanidad de vanidades, todo en lo absoluto es vanidad. Ahora, para nosotros, generalmente, vanidad, ¿qué es? ¿Ustedes cómo lo han aplicado? Me acuerdo que había, no sé si todavía existe, una revista muy famosa que leían las mujeres, las señoras, no sé si hace años, que se llamaba Vanidades. Y luego el espejo, creo que le llaman así, ¿no? El espejo que tienes en el carro, creo que le llaman el espejo de la vanidad, ¿sí? ¿No? ¿O lo estoy inventando? Bueno, sí, no sé de dónde lo estoy sacando. Creo, me parece, que o van a decir que yo lo uso para eso, pero no, yo rara vez me veo en el espejo del carro. Pero me parece que el espejo que bajas de la visera enfrente le llaman el espejo de la vanidad. Entonces, cuando tú le dices a alguien que es vanidoso, generalmente es alguien que tiene orgullo por cómo se ve o se quiere ver muy bien. Si tú ves a alguien que se está ahí arreglando, ¿verdad? Por eso le dicen el espejo de la vanidad, no sé, se me figura a veces, o a lo mejor no sé, porque ves a las personas, a las mujeres generalmente, que van pintándose ahí en ese espejo, o vas viéndote a ver cómo vas, ¿no? Si no traes la lagaña en el ojo, ¿verdad? El frijolazo en el diente, el gallo parado, te quieres ver bien. Entonces, nosotros cuando decimos vanidad en general, creo que automáticamente ligamos la palabra vanidad al aspecto físico, al orgullo de sentirte importante o sentirte bello. Pero no es el significado de esta palabra, ¿verdad? ¿Estamos en eso? Es muy importante porque esta palabra se repite mucho en el libro y si cada que leemos la palabra vanidad estamos pensando en belleza, en orgullo, estamos equivocados en el concepto. No es eso, ¿sí? No es eso. Vamos, para entender qué significa la palabra vanidad en este contexto, vamos a entender la palabra original hebrea. La palabra original hebrea es hebel, que significa vapor o humo. Y esta palabra es usada alrededor de 38 veces en este libro de Eclesiastés, vapor o humo.
Es decir, en esta porción de la escritura, el término Hebel, que es vanidad, pero el original es Hebel, el original es como si dijera, todo es vapor y humo, todo es vapor y humo. Ya suena un poquito diferente a decir todo es vanidad, ¿verdad? Todo es vapor y humo. Se refiere a todo aquello que se hace en vano, a todo aquello que es inútil y por lo tanto carece de sentido. Porque al final todo lo que ocurre debajo del sol es como el vapor o el humo que desaparece. Ustedes han visto, por ejemplo, hace como 2 semanas, creo que hubo un incendio en Ramos Arizpe, en una fábrica de químicos. Y desde la casa, que es su casa, en la mañana vi una nube espesa, grandísima de humo, impresionante, que me hizo preguntar qué pasó, porque se veía enorme esa nube de humo. Y aunque es impresionante y es tan real, si yo quisiera llegar a esa nube y quisiera agarrarla, no podría, porque no es algo que puedas agarrar, no es algo a lo que te puedas aferrar. Y a final de cuentas, por muy grande que se veía ese humo, desapareció. Entonces la vida es así. La vida aquí es como ese humo que desaparece y que por más que intentes agarrarlo y aferrarte a eso, que parece tan real, nunca puedes. Nunca puedes. Es como perseguir el polvo, como perseguir el humo, es algo que nunca lo vas a lograr. Entonces, por lo tanto, este versículo lo pudiéramos a lo mejor traducir así. En lugar de decir vanidad de vanidades, todo es vanidad, pudiéramos usar la palabra futilidad, o sea, algo que carece de valor, carece de sentido, carece de propósito. Pudiéramos decir futilidad de futilidades, todo es fútil. ¿Sí? Esta es la trama central de este libro, que este libro aborda. Y nos damos cuenta que en este libro es muy importante esto, existen dos puntos distintos de referencia. Y esa es una clave muy importante para este libro. Este libro tiene 2 puntos claves de referencia. Y esto te va a ayudar a no leer el libro jamás como lo habías leído antes. Hay 2 puntos. La frase debajo del sol, pero por otro lado hay partes en donde vemos la frase debajo del cielo. Debajo del sol y debajo del cielo. Entonces, muchos comentaristas explican o entienden la referencia debajo del sol que se refiere a la esfera de este mundo, ¿sí? Lo que está debajo del sol, a la esfera de este mundo, a la esfera natural, a la esfera humana, y dicha esfera, valga la pena comentar que este mundo, dice la Biblia, ¿cómo dice que este mundo está bajo el maligno? ¿Verdad? Este mundo está bajo el maligno. Entonces, debajo del sol habla de esta esfera humana debajo del sol, terrenal, que está bajo el maligno. Pero cuando habla debajo del cielo, hace referencia a la esfera del dominio de Dios, que es más arriba de todo, que está sobre todo, ¿sí? Y que de esta manera entendemos que lo que está pasando aquí es el conflicto entre 2 reinos. Entre 2 reinos. Entonces está la esfera debajo del sol, que es la humana, es la terrenal, está bajo el maligno, es lo que pasa a nivel humano, lo que ven nuestros ojos, pero hay una esfera más alta que está sobre todo, aún sobre la esfera debajo del sol, que es desde la perspectiva eterna de Dios. Entonces, hay 2 reinos en guerra, pero sabemos que el reino de Dios está sobre todas las cosas y la perspectiva de Dios está sobre todas las cosas y es una perspectiva eterna. Y esa lucha entre la visión humana de la vida la tiene y la comparte el escritor de este libro. Pero en esa lucha, en esa meditación, por eso hay muchas cosas que se establecen en ese libro que no son de Dios.
más bien son pensamientos desde el punto de vista terrenal. Pero al final, la conclusión del autor, a pesar de toda su decadencia, nos lleva a ver la vida desde el punto de vista eterno. Por eso cuando tú no entiendes esa diferencia o yo no entiendo esta diferencia, este libro nos puede causar una gran confusión, porque hay momentos en que literalmente el libro dice, mejor es ni haber nacido. Entonces, y en otras partes dice, ya es mejor que se muera, es mejor que te mueras a que sigas en este horrible mundo, ¿no? ¿Y será Dios el que está diciendo eso? No, no es Dios. Es el punto de vista humano de este hombre analizando los sucesos que pasan ¿dónde? Debajo del sol, y en esa lucha busca una respuesta, y esa respuesta viene de Dios. ¿Cuál es la perspectiva eterna de todos los sucesos que a veces parecen tan injustos y tan carentes de significado aquí en la tierra? Entonces, esa es una clave muy importante para entender este libro. Entonces, el siguiente párrafo se dice que en este mundo vivimos en la era del secularismo y frecuentemente oímos hablar del secularismo humanista. La terminación ismo, secularismo, al final de una palabra, por ejemplo, en este caso, estamos usando la palabra secular, nos indica que estamos hablando de una ideología, de un sistema de pensamiento. Y este sistema de pensamiento es el pensamiento que prevalece en nuestra época. La palabra seculum es una palabra latina que se refiere a este mundo. Y difiere, o sea, no es igual, difiere de la palabra mundus, porque mundus en latín describe este mundo espacialmente, mientras seculum describe este mundo con respecto al tiempo. Y el secularismo hace referencia a que vivimos aquí y ahora. Entonces, el secularismo es una palabra que se refiere a este mundo, pero no al mundo universo, no al cosmos, a las galaxias, al mundo, no. Esta palabra se refiere al mundo, pero al mundo aquí y ahora. ¿Sí? Aquí y ahora. Entonces, por eso dice que describe este mundo, pero respecto al tiempo. Y secularismo hace referencia a que vivimos aquí y ahora. Y este seculum, es decir, en lo temporal, y que estamos separados de lo eterno. El secularismo enseña que no hay eternidad, es lo que enseña. Y es una doctrina que sin que la gente lo sepa, vivimos en ella, en ese sistema de pensamiento, ¿sí? Entonces, este sistema de pensamiento solamente habla que solo hay temporalidad y no hay eternidad. Y cualquier propósito que encontremos en este mundo, o sea, en este seculum, en este tiempo, en el aquí y ahora, tiene que ser descubierto en este mundo. Y el axioma es, bueno, ¿sabes qué es un axioma? Un axioma es algo tan obvio, es algo tan evidente que no necesita ser comprobado, no necesita explicación, no necesita comprobación. Entonces, ellos basan su teoría en este axioma, en algo tan evidente. Y eso es evidente para todos y nadie necesitamos que nos lo comprueben, que solamente se vive una vez. Y es cierto, debajo del sol solamente vives una vez. No existe la reencarnación, aunque mucha gente quiere creer que existe la reencarnación porque quiere aferrarse a algo en lo que no puede aferrarse. Entonces solo se vive una vez, es decir, solo tienes un breve tiempo de vida y después te mueres. Así que el consejo es, disfrútalo. Este es el credo del hombre moderno. Sin embargo, este credo es tan viejo como la misma humanidad. Desde que estaba escribiendo Salomón, vemos ese sistema de pensamiento en los escritos de Salomón. Si usted leyó en Eclesiastés, vieron eso. Y no quiere decir que Dios enseñe eso, sino las filosofías ateas, existencialistas, el secularismo y todo ese sistema de pensamientos que hoy vivimos
fue escrito y fue explicado y fue analizado hace 3000 años en el libro de Eclesiastés para sacarnos de ese pensamiento humano errático y llevarnos a la perspectiva debajo. Nos saca de la perspectiva debajo del sol, nos ayuda a entender los acontecimientos debajo del sol, pero les encontramos propósito desde la perspectiva más alta, que es la de Dios, debajo del cielo. Es donde les encontramos explicación y entendemos eso. Entonces, eso es lo que hoy vivimos. Dice la gente, ¿sabes qué? Disfruta la vida, nada más tienes una. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Y cada vez más frecuente. ¿Cuántas veces he escuchado esto simplemente en el único mes que va del año? Estoy segura que probablemente 2 veces, me acuerdo, no sé, no, creo que sé quiénes me dijeron, hacen comentarios así, disfrútalo, hay que disfrutar. No importa, hay que disfrutar el momento, la vida es corta y nada más vives una vez. Y eso es un sistema de pensamiento. La vida, solamente la vives una vez, la vida es corta, disfrútalo. Entonces, dicho lo anterior, lo que el autor del libro de Eclesiastés está haciendo es explorando las implicaciones de la vida en este mundo cuando es cortada de lo eterno, es decir, de lo trascendental. Entonces, el autor de este libro, o sea, que el escritor de Eclesiastés, está explorando las implicaciones de una vida debajo del sol. Está analizando qué es la vida sin Dios. ¿Qué significa la vida si separamos la vida de la eternidad y la manejamos como el secularismo, que es temporal, es el aquí y ahora y no existe el mañana, y el día que te mueras todo se acaba y no sabes más y vuelves al polvo y ahí quedaste? Él está explorando qué es esa vida debajo del sol, separada de lo eterno. Es ahí donde entendemos más de este libro, porque hay muchas cosas que dices, pero se contradice lo que Dios dice. Sí, pero está estudiando un pensamiento humano, cómo pensamos acerca de las acciones y de los sucesos de la vida y cómo tendríamos que comportarnos si no existiera la eternidad. Entonces, vamos a ver Eclesiastés 1, por ejemplo, del versículo 2 al 9, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Pues es que casi te la pasas toda tu vida trabajando. ¿Cuántas horas trabajas? Y nada más te haces viejito, ¿no? O sea, simplemente no sé cómo ustedes se sientan, pero del fin de semana pasado hasta esta semana, dices tú, me la viví trabajando. O sea, ya no, los días se te pasan a veces y es un ciclo y un ciclo y un ciclo. Y mucha gente está trabajando y está trabajando y está en su vida y a veces hasta acumula y ya cuando juntó, pues ya para qué. O sea, ya está grande, ya está viejito, ya, o sea, no digo que ahorita yo creo que alguien que es flojo a lo mejor está diciendo, pues ya no trabajo, ¿verdad? Ya mejor me descanso aquí, nos vamos a los extremos, y también ese libro toca ese tipo de personas. Pero a la vez, como dices tú, ¿qué sentido tiene? ¿Cuánta gente tiene logros y esfuerzos y hacen grandes proyectos y quién se acuerda de ellos? ¿Cuánta gente tuvo tantos logros que aún en nuestros días disfrutamos de los ingeniosos inventos de ellos y ni siquiera realmente nos importa, ni nos acordamos, ni nos interesa? Entonces, dice, generación va y generación viene, siempre es lo mismo, mas la tierra siempre permanece. Realmente somos un viento, somos un suspiro, somos como la hierba que crece y se muere y la verdad, hasta hay un dicho en el mundo que dice que el vivo al gozo, el muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿Cuánta gente ha muerto y ha habido dolor y ha habido llanto? Pero, pues, ¿qué haces?
la vida sigue. Entonces, dice, sale el sol y se pone el sol. ¿Se acuerdan de este libro de Ernest Hemingway? Sale el sol y se pone el sol. De aquí sacó ese libro. Y ese señor, a final de cuentas, él hablaba de la futilidad de la vida, el sinsentido de todo, el sinsentido de las muertes en las guerras, el sinsentido de la vida, y al final llegó a tal depresión que se quitó la vida. Porque la vida separada de la eternidad, verdaderamente como la describe Salomón, es realmente deprimente. Deprimente. O sea, si lees lo que escribió Salomón, es muy deprimente la vida, de verdad. Sin Dios. Por eso la gente siempre está buscando con qué llenarse o cómo escapar del dolor. O llega el punto en que ya no te interesa ni te duele más lo que pasa alrededor. Entonces dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Todos los sucesos que pasan debajo del sol, hasta los ríos están trabajando, se están moviendo, pero dice, y el mar nunca se llena. Es como algo que nunca llega a una culminación, a un propósito de tanto esfuerzo, de tanta repetición. Es como se repite la vida y la vida y la vida y ¿cuál es el caso de venir y pasar por este mundo y morir? Y así es como describe esto. Entonces, ¿hasta qué versículo? Hasta el 9. Todas las cosas son fatigosas, versículo 8, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pues que se repite lo mismo. O sea, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues lo mismo que va a ser. ¿Sí? Cada determinado tiempo hay guerras, hay muertes, hay pestes. La gente pasa el mismo ciclo de vida. Gente depravada siempre ha habido, vean en la Biblia. Gente religiosa siempre ha habido, guerra siempre ha habido, esclavitud siempre ha habido. Por eso aquí dice algo, no hay nada nuevo debajo del sol. Es el mismo ciclo repetitivo con diferentes generaciones, pero es lo mismo y es fatigoso. Es fatigoso, yo no sé tú qué pienses, pero yo creo que a lo mejor por mucho que nos duela cuando alguien se muere o que tú pienses en tu propia muerte, la realidad es que aunque en este momento estás muy feliz, yo creo que la mayoría de las personas, creo yo, aún los hijos de Dios, no quisiéramos vivir aquí 500 años. No sé tú. Pero aunque vivieras 500 años, qué hartazgo realmente. O sea, es como vivir un ciclo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, no sé. Imagínate que vivieras 500 años. Si ahorita a lo mejor tienes 20 o 30 o 40 o 50, imagínate aventarte así unos 10 veces más lo que has vivido. Como que sería, ¿y qué sigue? Es lo mismo y lo mismo. La gente se casa, la gente tiene hijos, envejece, se muere, se de otra generación, lo mismo, problemas. O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Entonces, eso es como el razonamiento que está causándole ansiedad, que está tratando de entender la vida y el propósito de la vida. Entonces, esta lectura es extremadamente pesimista y deprimente, la lectura de varios versículos. Es tanto que el predicador verdaderamente dice, estoy hastiado.
Estoy hastiado de la vida, estoy cansado de esto. Todo esto es amargura de alma, de espíritu. Estoy hastiado, se sentía amargado, se sentía cansado de lo mismo y de lo mismo y de todo lo que veía a su alrededor, y lo describe en muchas partes, la desigualdad de la vida, las injusticias. Analiza todos los sucesos que pasan a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que no solamente las personas mayores, yo creo que les pasa a las personas mayores, yo no sé, pero, por ejemplo, a veces mis papás han dicho, mi mamá ha dicho que cuando son grandes, que ellos se vuelven más chillones. Yo no sé ustedes qué piensan. Yo no me siento tan grande y siempre he sido bien chillona, desde niña, desde que nací. O berrinchuda, ¿será? No sé. Pero a lo mejor la gente cuando llegas a cierta edad empiezas a deprimirte, no lo sé. Por ejemplo, a veces me pasa, yo siempre creo que me da mucha melancolía, pero no nada más ahora que estoy viejita, sino desde que era niña, desde que era adolescente, no me gusta ver fotos antiguas. No sé por qué no me gusta ver fotos de niña, y eso me pasa desde que era adolescente. Me da melancolía ver a mis papás más jóvenes, o cuando era niña y era bonita y todos me querían, y yo creo que me da esa melancolía porque me siento precisamente, como dice Vanidad de Vanidades, que es como dijimos que significaba humo, ¿sí, no? Vapor. A lo mejor porque me da ese sentimiento ver las fotos, que ese momento ya no lo voy a recuperar, porque pasa y pasa y pasa, y a lo mejor ese sentimiento que me da. Pero entonces, la gente cuando llega a cierta edad, que a lo mejor dice, ya estoy cerca de mis años de vida, que tengo a lo mejor 70, 80, 90 años, que empiezan a pensar, bueno, me falta menos, no sé, aunque nunca sabes, porque hay gente que es joven y muere, quizá llegan esos pensamientos y ya se acabó todo, hay algo más. Pero también la gente que está en la flor de su juventud, y aún la gente que llega a tener mucho éxito, porque la gente que se suicida no nada más es gente que a lo mejor le está yendo mal. Hay gente que se ha suicidado en la cumbre del éxito y en la flor de su juventud. Se han quitado la vida. Se han metido en drogas y en muchas cosas, algunos, no todos, pero se han suicidado. Sí, me acuerdo creo que era el líder del grupo de Nirvana, que era muy famoso. Luego otra cantante que cantaba muy bonito de soul, Amy Wine, no sé qué, no me acuerdo, a lo mejor la han escuchado, también era drogadicta, tenía problemas emocionales muy fuertes. Hay gente millonaria que también se ha suicidado, y no solamente cuando han fracasado en algo, sino al no encontrar un propósito de vida. Por ejemplo, este actor muy famoso, Robin Williams, creo, siempre hacía personajes de comedia y felices, y era muy exitoso, realmente era muy famoso, muy querido, muy talentoso, y se quitó la vida. Entonces, eso es por gente que a lo mejor conocemos, pero las personas también que tienen demasiado éxito y que están jóvenes y que podemos pensar todo lo tienen, ¿no? Están guapísimos o guapísimas, son súper inteligentes, tienen prestigio, tienen dinero, han logrado todo, aún así ellos se levantan y dicen, ¿hay algo más en esta vida? ¿De qué se trata? Ya tengo esto, ya tengo aquello. ¿Qué más hay? Hay un vacío dentro de nosotros, y el libro de Eclesiastés nos explica que ese vacío es precisamente la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que no puedes llenar con nada. Entonces te levantas y dices, ¿y esto es todo? Ya tengo lo que soñé, ya tengo lo que creí, ya tengo lo que esperaba en este ciclo de la vida. ¿Eso es todo? Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez en tu vida.
Y no es malo sentirse así. Es necesario sentirnos así. Es necesario sentirnos así porque creo que es el principio de poder entender y voltear los ojos al único que puede llenar y le puede dar sentido a nuestra existencia, que es Dios. Entonces, esto es más o menos por qué era tan pesimista esta lectura, y ese sentimiento Salomón, repito, lo ha tenido mucha gente, lo hemos tenido mucha gente en muchos momentos de nuestra vida, y no necesariamente en momentos de fracaso, de tristeza, sino en momentos de éxito, y que te das cuenta que ni eso tiene un propósito. Entonces se preguntan, ¿hay algo más en este mundo? Solamente los hijos de Dios sabemos que hay mucho más de lo que vemos, y de eso precisamente se trata este libro. Entonces, el inicio de estos versículos, estamos en la introducción al libro, vemos este lamento de futilidad, o sea, un lamento de la que la vida es fútil, la vida es vana, la vida no tiene sentido, el lamento de una existencia sin propósito, que todo se repite y se repite para morirte y es lo mismo, ¿sí? Pero a medida que avanza el libro, varias cosas se examinan. Y esas cosas que se examinan son las cosas que la gente generalmente persigue con la idea de alcanzar la felicidad y el significado para sus vidas. Se analizan varias cosas en este libro, cosas que generalmente la gente busca. ¿Qué busca la gente? Pues busca el amor. Voy a encontrar el amor, voy a tener una carrera, voy a viajar por el mundo. O cuando estás enfermo, buscas la sanidad para estar bien. O buscas la belleza, ¿no? ¿Cuánto se busca la belleza? Que uno de los negocios más grandes el día de hoy, pues son los gimnasios, son las cirugías plásticas, son los cosméticos, la ropa, buscando y persiguiendo esa felicidad, el entretenimiento. La industria del entretenimiento es millonaria. Vean lo que ganan los jugadores profesionales de algún deporte, los artistas, lo que gana Netflix, por ejemplo. Todo lo que es entretenimiento es un negocio lucrativo. La gente quiere buscar la felicidad, quiere sentir placer. Y esto nos lleva a que este libro evalúa algo que se le conoce como el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la filosofía que enseña que el propósito, y eso inició con los griegos, y lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte de la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esas corrientes hedonistas, que es esta filosofía que enseña que el propósito de la vida es maximizar el placer y minimizar el dolor, que la vida tienes que tratar de ser lo más feliz que puedas, satisfacerte hasta el máximo, tener el mayor placer y evitar cualquier cosa que pueda causarte fatiga, dolor, sufrimiento. Eso es el hedonismo, es lo que predica el hedonismo, lo que enseña. Y nuestra generación, podríamos decir que vivimos en una generación hedonista, aunque ellos nunca lean historia ni sepan qué significa, porque la generación de hoy no lee, pero es hedonista. ¿Por qué? Porque es una generación que queremos minimizar cualquier tipo de sufrimiento, de dolor, de espera, todo lo queremos rápido. No nos gusta nada que nos pueda causar algún sufrimiento, algún dolor. Y la gente que busca placer, bueno, divertirnos, emborracharnos, fiestas, viajes, ser feliz, ¿no? Busca divertirse, apenas salen a divertirse y ya están planeando la siguiente cosa, es que necesitamos otra cosa, y hay que pasearnos, y hay que divertirnos, y hay que emborracharnos, y siempre están buscando, y vamos allá, y vamos acá, y vamos a viajar, y vamos al cine, y una película, y un juego de esos, no sé cómo se llaman esos juegos, Xbox, ya no sé ni cuáles son, soy muy antigua en esas cosas, y siempre está necesitando, de tal manera que el placer se ha convertido en el narcótico de las personas que no tienen esperanza. Es un narcótico, es una adicción al placer. Por eso todo lo que es la industria del entretenimiento gana tanto, porque se ha vuelto una adicción, se ha vuelto como un narcótico. Mucha gente pensamos que las drogas nada más son tomadas, no, es aquello con lo que ya no podemos estar, y es parte
Por ejemplo, un celular también es como un narcótico, o sea, nos ha vuelto adictos, adictos a estar con el dedo así, a ver qué hacen los demás y a perder el tiempo. Muchas veces se vuelve una adicción porque es una respuesta a un estímulo y de ese estímulo necesitamos, nuestro cuerpo necesita volverlo a sentir. Entonces, esta generación es adicta al placer sin darse cuenta, la gente que no tiene a Dios. Entonces, en 1 Corintios, si vamos rápidamente a 1 Corintios 15:23, dice, espérenme, sí, es acerca, porque es acerca cuando dice Jesús, donde dice Pablo, es 32, perdónenme, es 32. Aquí voy a hacer varias correcciones y se los vuelvo a mandar, nada más que aquí esta hoja no la puedo corregir, déjenme tomar nota. Estoy abriendo un PDF porque mi computadora se descompuso, no carga la batería. Es el 32, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, aquí Pablo cita uno de los axiomas de los filósofos epicúreos que decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No que Pablo crea que eso es lo que hay que hacer. Lo que Pablo estaba usando una misma cita o una misma frase de ellos para llegar a un punto. Y el punto que Pablo quería llegar es que si Jesucristo no resucitó, si Dios no es nuestro hogar para la eternidad, si eso no existe, si el evangelio que predicamos no es verdad, entonces Pablo decía, entonces pues sí, come, ¿cómo dice aquí? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Entonces, si es verdad que Jesucristo no resucitó, si no tenemos un hogar eterno en Dios, si el evangelio que predicamos, que es sobrenatural, no es verdad, entonces Pablo dice, entonces sí tiene sentido. Come, bebe, diviértete, haz lo que se te antoje, porque a final de cuentas mañana te vas a morir. Entonces es lo que él está tratando de llegar, porque dice, si el evangelio que se nos ha enseñado es una falacia y estamos atados a la experiencia secular y esto que vivimos es todo lo que hay, entonces sí tiene sentido ser un hedonista. Sí tendría sentido ser un hedonista. ¿Qué es un hedonista? Aquel que maximiza el placer y trata de huir del dolor. Sí tendría sentido. ¿Por qué? Porque si Dios no existe o si Dios no tiene ese plan eterno para nosotros, si aquí el hoy es lo único real que tenemos y el día de mañana vamos a morir y no sabemos ni cuándo, porque ahorita estamos viendo con el coronavirus que mucha gente aún joven muere, y no nada más el coronavirus, hay cáncer, hay enfermedades, hay accidentes tremendos. Me acuerdo que hace unas semanas hubo uno que me impactó mucho, de unos hermanos precisamente que atropellaron ahí en Becarranza, que ya no supe la verdad qué pasó con ellos, pero creo que uno estaba gravísimo, no sé si pudo salvarse ese joven o no. Pero en un ratito pasan cosas horribles y no estamos. Entonces, pues sí, si eso es la realidad, entonces ni te limites, ni te preocupes por nada, ni te reprimas nada. Ahora sí que lo que la carne te diga y lo que tus sentidos quieran hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada después. Si eso fuera verdad, entonces sí tiene sentido. Pero fíjense, algo importante, pero aún el perseguir la felicidad tiene un precio.
Aún perseguir la felicidad de acuerdo al mundo tiene un costo. Y ese costo que tiene el perseguir la felicidad, los filósofos le llaman la paradoja hedonista. Entonces, fíjense, perseguir la felicidad de acuerdo al mundo, buscar tus sueños, como dice el mundo, vivir la vida loca, también tiene un costo y se le llama en filosofía la paradoja hedonista, porque cuando tienes éxito en la búsqueda de la felicidad, al final de tu búsqueda vas a estar aburrido. Y es lo que le pasa a mucha gente. Si hay alguien que busca la felicidad, bueno, yo quiero ser empresario, quiero ser millonario, ¿no? Y lo logran. Y dicen, bueno, ahora me falta, no sé, tener a la mujer de mis sueños, ¿no? Una mujer que, guapísima y la familia perfecta. Y alcanzan todo lo que se han propuesto. Al final se sienten aburridos, se sienten vacíos porque se dan cuenta, ¿y esto qué? Ya tengo todo lo que soñé, que era lo que le pasó a Salomón, tengo todo lo que un hombre pudiera jamás desear y aspirar y me sigo sintiendo vacío, aburrido. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Y por otro lado, los que buscan esa felicidad, buscan ese estatus, buscan ese logro y nunca lo llegan a tener, se sienten frustrados. De tal forma que ese hedonismo a final de cuentas es una paradoja, porque cuando logras lo que quieres, te sientes aburrido, te sientes vacío, y cuando no lo logras, te sientes frustrado. ¿Y qué pasa? Entonces es una búsqueda a una felicidad que es inalcanzable. Por eso es vanidad de vanidades o futilidad de futilidades, todo es futilidad, todo es un vapor que está, que desaparece y que no siquiera lo puedes agarrar y lo puedes aferrarte y lo puedes conservar. No, así es la vida. Entonces, de tal forma que el final de un hedonista o es aburrimiento o es frustración, y así termina el hedonista, así termina la persona que busca la felicidad, o termina aburrido o termina frustrado. Entonces, por lo tanto, el escritor está expresando en este pasaje que habla acerca de la locura del hedonismo, la locura de tratar de encontrar el significado de la vida buscando el placer, la felicidad y el éxito a nivel terrenal. Cuando tratas de buscar las cosas debajo del sol, lo que el mundo quiere encontrar debajo del sol, terminas frustrado porque no lo puedes tener o terminas aburrido sin saber qué sigue. Entonces, en Eclesiastés nos enseña que hay un tiempo para todo. Por ejemplo, no nos reímos en un funeral, no lloramos en un nacimiento. Nos enseña que para cada cosa de la vida hay una etapa y un tiempo. En este pasaje vemos que los sucesos temporales se les da un propósito y no hacemos ni vivimos lo mismo todo el tiempo. Una persona sabia puede evaluar su vida de acuerdo a la palabra y a la perspectiva de Dios. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Tengo que hacer un alto. Nada más voy a terminar la introducción y 4 horas después terminamos. Y entender que lo que es apropiado para cada tiempo en su vida. Un reconocido escritor dijo esto: hasta que no entendamos que un duelo es mayor que 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacer con nosotros. Fíjense esto. Hasta que no entendamos, dijo este escritor, que un duelo es mayor que 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacer con nosotros. Y esto lo dijo haciendo referencia a Eclesiastés 7:2. Vamos rápido allá a Eclesiastés 7:2 para tomar el contexto y voy a terminar en la introducción y ahorita voy a tratar de ser más breve. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso dice, hasta que entendamos que un duelo, el día de la muerte, es mayor que 1000 alegrías como un nacimiento, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacer con nosotros. Dios es un Dios que está íntimamente involucrado con el sufrimiento humano.
más de lo que nosotros nos imaginamos. Y el evangelio es un evangelio que es proclamado a las personas que han experimentado el sufrimiento humano. Y el pueblo de Dios ha de estar formado por personas que están ahí en el dolor. Lo que vemos bajo el sol es una injusticia que prevalece. Lo que vemos bajo el sol es una injusticia que prevalece. Dice Eclesiastés 3:16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Lo que vemos en este mundo es iniquidad. No vemos justicia, sino vemos impiedad. Aquí reina la injusticia y no va a haber justicia en este mundo. Por eso es lo que le causa al escritor esa depresión. No hay en este mundo, no hay justicia, hay dolor y hay sufrimiento, pero Dios es un Dios que está involucrado íntimamente y entiende más de lo que nos podemos imaginar el sufrimiento humano. A lo largo de todo el libro se analiza la locura de buscar durante la vida el propósito y la plenitud a través de la riqueza, el conocimiento, la fama, el placer, etc. Y al final se llega a la conclusión de que la muerte nos llega a todos sin excepción, pero Dios es la respuesta a todas las preguntas y ansiedades del alma humana. Entonces este libro dice, a ver, vamos a buscar la felicidad a través de la fama, a través del poder, a través del conocimiento, a través de un buen comportamiento, a través de la religión. Es el alma humana buscando el camino a la felicidad, y este libro lo analiza, pero llega a la conclusión que todas esas preguntas, inquietudes, ansiedades, cuestionamientos que nos hacemos en nuestra mente tienen su respuesta en Dios y en recibir una revelación de la vida desde la perspectiva de Dios. Es como podemos entender los sucesos que pasan debajo del sol. Sin esa perspectiva, como entendemos los sucesos del aquí y a la hora, solamente nos causarían depresión, y es lo que mucha gente lo está llevando al suicidio, el no tener la perspectiva eterna de sus vidas. Y nosotros debemos estar preparados para hablarle con esas personas y que Dios nos use para darles la perspectiva de los sucesos que pasan aquí desde la perspectiva eterna de Dios, para darles esperanza. Vamos a seguir con este estudio en 5 minutos.